Buenos días a todas y todos los que se conectaron para la clase de hoy. La clase de hoy va a ser acerca del sistema de energía en un satélite y va a ser impartida por Juan José Rojas. Juan José es profesor de la Escuela de Ingeniería Electromecánica aquí en el TEC. Bueno, ahora el TEC está en todo lado, ¿verdad? Con las clases virtuales allá en el TEC. Y Juan José ha trabajado en su doctorado en el área efectivamente del diseño de sistemas de potencia para satélites, diseñando sistemas de potencia que están volando de satélites desarrollados en Japón y nos ayudó también en el trabajo en esa parte en el proyecto Irazú. Por lo tanto, José tiene muchísima experiencia, es muy experimentado en la parte de implementación y de aplicación también. Entonces, en el tecnológico, probablemente en el país no hay una mejor persona que pueda explicar este tema, así que ojalá aprovechen bastante para que hagan suficientes preguntas. Es un tema muy pertinente para nosotros que tenemos formación en ingeniería en electrónica y de verdad quiero, ojalá lo aprovechen bastante. Entonces, con esto le cedo el piso a Juan José para que, el piso virtual, para que empiece a trabajar y también el host. Muchas gracias, Juan José. Gracias, Adolfo. Bueno, gracias a todos por conectarse y pues yo primero quiero empezar, digamos, con una disculpa porque eh, pues lo que traigo no es todo lo que quisiera, ¿verdad? Tuve, eh, y creo que como muchos problemas aquí con el tema de la cantidad de trabajo que está generando esa transición al asunto virtual. Y pues lo que les ofrezco, digamos, a cambio de no haber podido, digamos, traer todo lo que hubiera querido, es que pues tienen abiertos todos los canales de parte mía para que me contacten cuando estén en el proceso de, digamos, de diseño ahí conceptual de esta parte. Yo tengo muchísima información que les puedo compartir y también les puedo resolver dudas ahí, digamos, en el momento de muchas cosas. Pero hoy pues me dio chance de enfocarme un poco en lo que es la parte de la generación, digamos, de energía. Entonces vamos a empezar. Una cosa importante es que está documentado, digamos, que los sistemas de potencia son la principal causa de falla prematura. O sea, por debajo de 90 días, después de que el CubeSat ha sido puesto en órbita, los sistemas de potencia son lo que más lo hace fallar, ¿verdad? O sea, anda alrededor entre los primeros 30 días como en 30 y algo por ciento, en 60 días como un 40% y 90 días como 45%. O sea, es el más importante de las causas de fallo. Ahora, es difícil saber, digamos, exactamente, si en algunos casos está documentado, en otros no, cuál fue la razón de la falla propiamente. Pero yo, digamos, en mi experiencia, yo les puedo decir, por ejemplo, que una falla, como es que depende mucho de cómo uno use el sistema, pero por ejemplo, una falla podría ser fácilmente que el diseño del balance de energía esté mal, o sea, que simplemente él, sobre todo en ese momento inicial, no llegue nunca a generar lo suficiente como para que el sistema arranque y al final el sistema muere, digamos, sin ni siquiera nunca haberse comunicado, por ejemplo, con la gente que trabajó tan arduamente en esa misión, ¿verdad? Lo cual es sumamente doloroso. eh, Solo imagínense, digamos, cómo hubiera sido para nosotros, por ejemplo, si Irazú nunca hubiera logrado comunicarse de vuelta. O sea, hubiera sido doloroso, hubiera sido humillante y hubiera sido, digamos, catastrófico desde el punto de vista del desarrollo espacial del país, ¿verdad? Haber fallado, digamos, en ese primer intento. Entonces, el sistema de potencia es bastante crítico, como pueden ver. Eh, por ejemplo, yo sé, digamos, de primera mano, proyectos que han fallado porque la batería no llevaba, digamos, un calentador y entonces la batería se enfrió tanto que yo no sé si ustedes han visto lo que pasa cuando una batería se enfría, ¿verdad? Pero digamos que su capacidad se reduce casi que al, al,
a un valor ridículo, ¿verdad? O sea, eh, puede pasar al 10, puede pasar casi que a un 10% de capacidad o inclusive quedar casi que a un 1% en cuestión de minutos, ¿verdad? O sea, al llegar a una temperatura demasiado baja. Y esto puede suceder en el espacio, especialmente en los días cercanos al lanzamiento, porque durante el lanzamiento es muy probable que el CubeSat esté, digamos, de ahí guardado, ¿verdad? Por decirlo así, en algún lugar esperando ser liberado y en ese momento él está frío, no ha recibido sol, ¿verdad? Y es liberado a la órbita y si se libera tras de todo de noche, bueno, o sea, ahí puede haber un momento crítico, ¿verdad? Y además va saliendo en ese momento está apagado, ¿verdad? Porque tiene que estarlo, ¿verdad? Un CubeSat tiene que estar eh, apagado en el momento en el que se transporta, en el que se libera, y normalmente prende una vez que es liberado. De unos interruptores que se activan cuando él se libera. En ese momento se prende y hasta ese momento, inclusive si tiene calentador, empieza a operar el calentador, digamos, para calentar la batería. Pero si no tiene, pues igual, como les digo, puede ser crítico. Tenemos documentado al menos, o sea, por lo menos yo conozco 3 o 4 misiones que han fallado por batería, eh, que también es más crítico dependiendo del tipo de química de batería que se usa, digamos. Algunas son más resistentes que otras a las bajas temperaturas. Entonces, bueno, esto son como una pincelada de algunas cosillas que pueden pasar y que obviamente, digamos, el equipo detrás del proyecto pudo haber o no haberse dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, de un desbalance de energía o de una pequeña falla en el sistema de ese tipo, o de esto de los calentadores, ¿verdad? Obviamente estas cosas deberían saltar a la vista en el proceso de prueba, ¿verdad? Pero también es importante entonces que la prueba obviamente sea lo más similar al ambiente espacial, ¿verdad? Para que se puedan saltar esas incógnitas o esos problemas, ¿verdad? Entonces, digamos, algunas de las cosas que les voy a compartir son cosas para que no les pase a ustedes, por decirlo así, pero como les dije anteriormente, va a estar un poquito enfocado en la parte de producción de energía, porque realmente no logré cubrir el resto. Entonces, vean, el balance de energía es básicamente la potencia promedio que se recibe en la órbita, digamos, menos el consumo promedio de la misión. Ahora, estamos hablando de valores promedios y por lo tanto, pues es un asunto de balance propiamente, pero va a haber momentos en los que va a haber un balance negativo, otros momentos en los que va a haber balance positivo y ahí se deben, digamos, balancear, para valga la redundancia, para que el satélite no muera, ¿verdad? Porque si el balance es negativo constantemente, o sea, si se consume más de lo que se produce constantemente, entonces eventualmente la batería se va a descargar completamente y tal vez tenga un sistema de protección que apague completamente el satélite y entonces el satélite, pues, digamos, se apague y tal vez vuelva a entrar en algún otro momento, pero una vez que el sistema arranca de nuevo, lo va a volver a botar y así sucesivamente, ¿verdad? En un círculo vicioso ahí, ¿verdad? Entonces, por eso que es tan importante también, ¿verdad? Que tener un control sobre la alimentación de las cargas útiles y los subsistemas. O sea, no podemos nada más mandar ese satélite así, ¿verdad? Sin un cerebro en general, ¿verdad? Porque obviamente necesitamos ese cerebro para muchas cosas, pero ese cerebro también debería poder comunicarse con el sistema de potencia y pedirle prender o apagar algunas cosas, o en algunos casos, como en casos de misiones en las que yo he trabajado, el IPS como tal tiene un sistema, digamos, o sea, un pequeñito cerebro propio que se encarga de hacer mediciones y de apagar o prender cosas y que inclusive también le manda alarmas, por ejemplo, de batería baja al cerebro principal y cosas de este tipo, ¿verdad? Que pueden ayudar a que justamente este balance no se pierda, ¿verdad? Porque
Una de las formas útiles es, por ejemplo, de alguna manera, digamos, asociar, o sea, tener ciertos modos de operación en los cuales cada uno tal vez consume más que el otro, ¿verdad? Y entonces podemos tener, por ejemplo, un balance negativo por algunas órbitas, porque nosotros lo diseñamos así, o sea, necesitamos ejecutar una misión que hace que haya balance negativo y que entonces la batería esté descargándose constantemente en las órbitas, pero el programa interno, digamos, del onboard computer sabe que eso lo puede ejecutar por, digamos, no sé cuántos minutos y después se detiene para permitir y pasa a otro modo, que es un modo tal vez en el que hay bajo consumo para permitir la recarga de la batería. Entonces vean como todo está muy asociado, pero es muy importante a nivel de diseño, obviamente, que la persona que trabaja en IPS o el grupo que trabaja en IPS tenga claro que tiene que darle control de las cargas al sistema. No puede nada más pues, poner ahí todas las cargas y que esas cargas estén constantemente, digamos, retirando energía sin que se pueda medir, primero que todo, porque es importante que se pueda medir y además que se pueda, digamos, cerrar o abrir la llave, por decirlo así, en caso de necesitar esto, ¿verdad? Por muchas razones. Disculpe, Juan José, Sí. creo que no hemos mencionado qué es IPS, yo lo puse en el chat, pero creo que es mejor mencionarlo. Sí, un EPS es un sistema de potencia, digamos, o sea, eso viene del inglés Electrical Power System. Gracias. Entonces, digamos que es el sistema que controla toda la parte de potencia y típicamente es un subsistema, digamos, dentro del el CubeSat, digamos, en el caso de un CubeSat, y tiene, digamos, la función de, digamos, de cosechar la energía, adecuarla y distribuirla en diferentes niveles de voltaje, por ejemplo, para las diferentes cargas útiles o subsistemas que lo requieren. Y además, debería poder, como les digo, para que sea un buen diseño, poder controlar cada una de esas salidas eh, a petición de el onboard computer, ¿verdad? Para poder tener control sobre estos modos de energía y todo esto, ¿verdad? Entonces, digamos que este es el balance de energía, pero lo que sucedió, lo que les estaba comentando, es que en esta presentación yo me enfoqué un poco en lo que es producción, o sea, en la parte de lo que tomamos del sol y no tanto en lo que nosotros consumimos, que es por sí está un poquito más documentado en los libros a los que ustedes tienen acceso, ¿verdad? Está un poquito más claro de cómo hacer un balance de esas cargas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco sobre la potencia promedio en la órbita, algo que les va a servir para hacer, digamos, el presupuesto de potencia, que es, digamos, como regla empírica, podemos usar simplemente un 60% de la potencia generada por una cara. Entonces, si ustedes ven ahí, digamos, una cara del CubeSat, de esta de acá, o una cara, cualquiera de estas caras, lo que tiene son dos celdas, ¿verdad? Dos celdas. Y, por ejemplo, en el caso de Irazu, esas celdas eran Azure Space 3G30A. O sea, este es el modelo, ahí tiene la referencia por si quieren ver el datasheet. Y esas celdas, digamos, a máxima potencia, que eso es importante, o sea, porque a un panel solar se le puede sacar la máxima potencia o no, ¿verdad? Entonces, asumiendo que se le saca la máxima potencia y que está esto que se llama beginning of life, o sea, que no ha recibido radiación todavía, porque en el tiempo va a recibir radiación, ¿verdad? Y eso le va a afectar su punto de operación y va a empezar digamos, cada vez entregar menos energía debido al impacto de esta radiación, digamos, en la celda. Entonces, en beginning of life o inicio de su vida útil, digamos, inicio de vida, ahí, en ese lugar y a 28 grados y a máxima potencia, estas celdas, digamos, de Azure Space 3G30A dan una potencia, o sea, un voltaje máxima potencia de 2409 y una corriente máxima potencia de 0.50929. Y si hay dos,
y además le aplicamos el 60% de la regla empírica que les digo, nos da que la potencia en una órbita es de 1.454. Eso es un número muy interesante porque es un número muy rápido y les da a ustedes una idea de cuánto es la potencia disponible que tienen en una órbita. Ahora, tienen que tomar en cuenta también que una órbita, ¿verdad? Dura alrededor de 90 a 95, por ahí minutos. Y entonces al final la energía que hay disponible en una órbita son aproximadamente, en este caso, 2.22 watt hora, ¿verdad? Que es obviamente pues muy poco, ¿verdad? En nuestra imagen de lo que normalmente es potencia, ¿verdad? Pero para un CubeSat eso es oro, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer con este numerito, ¿verdad? En el caso de Irazú, por ejemplo, o sea, del satélite del proyecto Irazú, era justamente, digamos, esta configuración, ¿verdad? 2 paneles por cara, en todas las caras menos en una. Y pues, digamos, nunca tuvo problemas de operación y su batería estuvo básicamente siempre llena. Nunca vimos que la batería de Irazú bajara por debajo, digamos, del 95% de carga o lo que se llama al revés, una profundidad de descarga del 5%. Nunca llegó ni siquiera a eso. O sea, estábamos sobrados, ¿verdad? En parte por el balance que había en órbitas, o sea, a lo largo de un tiempo largo, ¿verdad? Porque en una sola órbita, digamos, por ejemplo, nosotros podíamos enviar y recibir cosas, pero habían otro montón de órbitas en las que no lo hacíamos. Entonces, realmente la batería nunca le daba chance de descargarse. No anduvo, pero ni cerca, ¿verdad? Hay otras misiones que obviamente tienen tal vez, eh, digamos, más cargas útiles que hacen o payloads, ¿verdad? Que hacen que haya más consumo y que estos tenga que haber mucho más cuidado. Y esa es la idea, obviamente, de compartirles esta información de que uno en una situación normal tendría que tener normalmente un consumo más pronunciado, por ejemplo, que el que nosotros teníamos en el caso de Irazú, por estar usando más que todo solo el radio. Y ya, digamos, si tenemos sensores, si tenemos una cámara y tenemos esto y lo otro, o tal vez si tenemos inclusive varias misiones que están operando, unas no en paralelo, sino en serie, digamos, si primero se hace una, después se hace otra. Hay que tener un montón de cuidado con cómo eso afecta el balance y de qué tamaño tiene que ser la batería, de qué tamaño debería ser el CubeSat como tal, por ejemplo, porque puede haber el caso de que yo haga mi budget de potencia y me dé cuenta que a pesar de que, por ejemplo, físicamente todo lo que yo voy a usar me cabe en una unidad, que es como esto que están viendo ahí en la pantalla, puede ser que yo me dé cuenta que necesite usar un CubeSat de 2 o 3 unidades solo por el hecho de que eso va a tener más área y vamos a tener más energía. Eso pasa, ¿verdad? Ahí pasa mucho. Por ejemplo, yo también, digamos, participé en un proyecto en el cual era un proyecto de 3 unidades, o sea, 3 veces más alto que este, y habían 2 unidades vacías. O sea, no había nada ahí, era nada más para aumentar el área, porque la única misión que había era demasiado, digamos, consumía mucha potencia, a pesar de que físicamente cabía en una sola unidad de estas, ¿verdad? El resto estaba vacío, nada más era para tener los paneles. Ok, entonces esto era la regla, digamos, la regla empírica, que es como para empezar. Ahora, cuando uno ya quiere saber qué puede pasar realmente en la órbita con respecto a la forma en la que va a operar el satélite, en la forma en la que yo creo que va a operar el satélite o en la que yo definí que va a operar el satélite, ya ahí pues las cosas van a cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una situación similar, por ejemplo, a la de Irazú, que es lo que llaman tumbling, o sea, girando libremente en todos los ejes, ¿verdad? Sin un método de control activo, ¿verdad? Que lo mantenga estable, sino que él está rotando ahí lentamente, eso sí, ¿verdad? Aquí está muy lento, pero rotando, en fin, ¿verdad? No está
digamos, viendo hacia algún lugar o no hay esto, sino hay una rotación en todos los ejes. En este caso está definido de 0.2 grados en X, 0.1 grados en Y y bueno, ahí puse yo otra vez por Z y 0.2 grados en Z, ¿verdad? Con esas rotaciones en los ejes obtenemos una gráfica como la que está a la derecha de potencia con todas las caras sumadas. Esto es asumiendo dos celdas Azure Space de 3G30 en cada cara menos en menos Z. En todas esas caras, ¿verdad? Menos Z, vamos a decir que es, digamos, esta que no se ve aquí abajo, ¿verdad? Esa es menos Z. Normalmente, ¿verdad? Porque siempre se pone la Z en la dirección en la que se hace deployment. O sea, en la dirección en la que se lanza el CubeSat, que es, digamos, en esa dirección, ¿verdad? Hacia arriba. Ahí. Entonces, teniendo dos celdas de ese tipo en cada cara, menos en menos Z, y rotando a esta velocidad, esto es un simulador digamos que yo tengo acceso ahí en MATLAB, que simula la órbita y la potencia y todo. Esta es la potencia total, ya todas las caras sumadas. O si uno podría mostrar cada cara y aquí se verían un montón de potencias diferentes y al final sumadas nos daría esta componente total. Este espacio que hay aquí desde esta zona hasta acá es el eclipse, ¿verdad? La zona en la que no hay sol. Y esto es una órbita completa de 92 minutos. Que nada más para dato está hecha el septiembre 30 de 2019. Digamos, o sea, es un día específico, ¿verdad? ¿Por qué ese día? Bueno, porque es el más crítico, es en el que el día es más corto. Y con eso obtenemos una potencia de 1.694 watts, ¿verdad? Más de lo que originalmente habíamos obtenido, digamos, en esta regla empírica, que por lo tanto, de alguna manera, nos dice que esta es una buena regla porque no nos está, digamos, dando un exceso, sino nos permite tener una idea rápida de cuánto podemos generar, pero en realidad podríamos tener más. Por ejemplo, en esta configuración podríamos tener más, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si perseguimos al Sol con una de las caras, ¿verdad? Porque obviamente pues, hay que escoger, digamos, alguna de las caras, por decirlo así, y que esa persiga al Sol. Entonces, si persigue al Sol, pues obviamente vamos a tener algo muy, muy constante, ¿verdad? Y después simplemente el eclipse y después otra vez constante. Aquí estas variaciones que ustedes ven se deben a la temperatura, porque conforme va entrando, digamos, conforme va pasando el tiempo y se va calentando más, ese calentamiento de la celda produce una pequeña caída en su potencia. Y ahí vemos que va hacia abajo. Y en esta zona es el eclipse, entonces él se enfría y entonces cuando vuelve a empezar está más frío y entonces está más alta la potencia. Que eso es algo interesante con respecto al comportamiento del panel en el espacio, ¿verdad? Porque hay unos cambios de temperatura muy, muy fuertes y la potencia del panel es dependiente de la temperatura. Entonces, si perseguimos el Sol con esa misma configuración, obviamente asumiendo que la cara que está viendo al Sol no es la menos Z, porque si no aquí sería todo cero, ¿verdad? Sino una de las caras en las que sí hay paneles. Entonces obtendríamos 1.68 watts, 2.58 watts hora en una órbita. Y por último, ¿qué pasa si apuntamos a la Tierra o hacemos nadir, como llaman, nadir pointing? Que bueno, eso yo no sé mucho, ¿verdad? Adolfo sí sabe, ahí cualquier cosa le preguntan a él sobre Ya lo estos. vimos en clase, Ok, lo vimos en clase, buenísimo, no se preocupe. ya saben a qué me refiero. Sí, Más bien deberían, saben más que pero, yo. pero cualquier cosa, recuerden que nadir pointing es cuando estamos apuntando una cara directamente hacia el centro de la Tierra desde el punto de vista del marco de referencia inercial, ¿verdad? Y que vamos a tener el sistema de control trabajando activamente porque al moverse el satélite en órbita, eso va cambiando desde el punto de vista del marco de referencia inercial. Gracias, Adolfo. Y entonces, si tenemos ese tipo de control, pues tenemos con la misma configuración una potencia de 1.978 y alrededor de 3 watt hora
por órbita. Como ven, es la mejor, digamos, en este caso. A pesar de que tal vez intuitivamente uno podría pensar que es mejor tener una cara siempre viendo al sol que tener pedacitos de 3 caras, porque digamos lo máximo que se puede son pues 3 caras, ¿verdad? Y en este caso tendríamos como decir varias, 3 caras en diferentes ángulos, pero es mejor, ¿verdad? Ahora, obviamente hay que tomar en cuenta que lo que decía Adolfo, que en cada uno de estos modos, en los últimos dos que vimos, no así en este no hay consumo de un sistema de control, ¿verdad? Y en estos dos sí habría un consumo en sistema de control, ¿verdad? Hay que tener presente eso también. Porque, por ejemplo, si estás usando este modo, según vos, para garantizarte que la potencia que tengas sea mayor, pero estás consumiendo una cierta cantidad de potencia, puede ser que ya no se te balancee con esto, porque vean que son realmente, bueno, inclusive en este caso, por la velocidad, más bien este es más grande. Ya a velocidades más altas esto puede bajar, ¿verdad? Pero entonces no tendría mucho sentido, por ejemplo, tratar de ver al sol según nosotros, para cargar el sistema, ¿verdad? Porque el problema es que estamos viendo al sol perpendicularmente, entonces solo una cara, ¿verdad? La que está viendo al sol. Tiene tiene, digamos, la exposición máxima, pero esa, solamente esa cara, ¿verdad? Entonces hay que tener eso también presente. Ok, ahora, vean que todo esto que les comenté es bajo asumiendo lo que asumimos al puro comienzo, que es que el panel le estamos sacando la máxima potencia. Pero ¿qué se requiere para sacar la máxima potencia? Pues se requiere, digamos, un algoritmo de máxima potencia, justamente. Dentro de mi sistema de potencia, tiene que haber un controlador, o sea, tiene que haber un convertidor, digamos, DCDC, que tenga un algoritmo interno que permita seguir el punto de máxima potencia, ¿verdad? Normalmente eso se logra, bueno, hay muchos métodos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos que uno relativamente común es, deme un toque nada más para una cosa. Bueno, no quiere. Ok. Uno relativamente común es lo que llaman hill climbing o digamos que es como escalar esta pendiente. Ese se llama hill climbing o perturbar y observar, que son muy parecidos, ¿verdad? Que es como empezar a subir y medir la potencia, a ver si está aumentando y si está aumentando, seguir. Y así, seguir y seguir. Hasta el momento en el que yo aumente un poco el voltaje, que lo que haría sería moverme hacia la derecha, ver que en lugar de estar aumentando ahora empieza a caer, entonces devolverse. Y así, entonces esto va a mantener al sistema, digamos, haciendo así, en este punto de máxima potencia, que por ejemplo sería a esa temperatura a 50 grados. Dependiendo de la temperatura que esté, el algoritmo se estaría constantemente moviendo entre todos estos puntos, ¿verdad? Eh, y obviamente también influye, digamos, qué tan viejo esté el panel, qué tanta radiación haya recibido, eso también afecta a los puntos de máxima potencia, pero en general, digamos, si uno tiene un sistema que hace tracking, que persigue el punto de máxima potencia, entonces puede asumir sin ningún problema, digamos, este tipo de cosas, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos asumiendo es que le sacamos el máximo, ¿verdad? Al panel. En todos estos casos que les mostré. Pero como ven, no es tan fácil. No es nada más poner al panel, por ejemplo, a un voltaje fijo, porque si nosotros hiciéramos eso, deme un toque para cambiar de programa para poder rayar ahí.
O sea, cuando usted dice trabajar a potencia, perdón, a cierta tensión, es la tensión que está entregando el panel, la que uno controla. Después, si el sistema tiene diferentes tensiones de salida, lo que tendríamos que tener son transformadores, o cómo es el asunto. Sí, sí. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito nada más para que vean esto, digamos. Ok, ahí está. Ok, entonces digamos, este es el panel, ¿verdad? Por ejemplo, estas son diferentes arquitecturas que se usan en satélites, que No lo ahorita... estamos viendo, Juan José. Ah, Estamos viendo perdón. todavía la misma gráfica. Ok, ok. No se preocupe. Entonces estoy compartiendo Creo que estás compartiendo el programa, no la una pantalla. ventana, sí, parece. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, en esta filmina, lo que tenemos es tres diferentes tipos de arquitecturas de potencia. Entonces, ahorita vamos a ver eso, pero solo para responder lo que decía Adolfo, digamos, eh, este panel, ¿verdad? Por ejemplo, en este tipo de arquitectura, en lo que se llama Battery Clamp PPT, que digamos, es como decir, lo que cuando dice Battery Clamp se refiere a que el bus, que es esto, ¿verdad? Que es como decir el, el, sí, el bus principal, ¿verdad? Está conectado a la batería directamente. Y aquí tenemos un regulador que es un convertidor DC-DC que tiene control seguramente de este lado, ¿verdad? O sea, controla el voltaje en este punto, ¿verdad? Eh, entonces, lo que hace es tratar de mantener al panel en la máxima potencia, controlando este voltaje, el de este punto, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que se hace para obtener máxima potencia. Yo trato de hacer que mi sistema, digamos, el control de ese elemento haga justamente lo que les decía, ¿verdad? Que es un algoritmo que lo que hace es tratar de subir aquí y estar constantemente midiendo la potencia y después en el momento en el que él empieza a ver una baja en la potencia se devuelve y así entonces oscila alrededor de este punto, ¿verdad? Y si cambia la temperatura, pues él se mueve también. Eso es un algoritmo de máxima potencia, ¿verdad? Él controlaría el voltaje, por decirlo así, digamos, el bias que se le hace al panel para que el panel entregue la máxima potencia. Aguas abajo de eso, aguas abajo de esto está lo que se llama el PDU, el Power Distribution Unit, que sí va a tener un montón de reguladores, ¿verdad? O sea, internamente de esto puede ser que haya, digamos, un regulador de 5 en el que salgan entre, digamos, el voltaje del bus, que el voltaje del bus es igual al de la batería, en este caso particular, y haya un regulador de 5, un regulador de 2, un regulador de 3.3, y así sucesivamente, ¿verdad? Estos hay que regularlos de nuevo. Porque este voltaje está subiendo y bajando con respecto al voltaje de la batería, porque está pegado a la batería. Diego, te escucho, dime. Una pregunta, ¿cómo definen el paso del algoritmo? Digamos, cuando él detecta que, por ejemplo, tiene una baja potencia y se quiere devolver, ese paso de voltaje en el algoritmo, ¿cómo lo definen? ¿O cuánto es? De Yo eso supongo depende que de debe ser cómo. pequeño, pero ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Lo hacen de alguna forma, con algún método, o lo definen algo lo suficientemente pequeño como para que sepan que no van a perder ese punto? Sí, es suficientemente pequeño, típicamente muy pequeño. Porque si no, también el problema es que, digamos, en el punto este de máxima, el algoritmo va a estar constantemente, digamos, oscilando así, ¿verdad? Entre este y este. Mm. Y si esto es demasiado grande, entonces, pues, va a ser muy difícil de filtrar. Entonces, también por eso se hace pequeño, ¿verdad? Ujú. Para que en ese punto donde él empieza a oscilar, la oscilación sea, digamos, pequeña y se pueda filtrar. Ok, pero al final entonces es como algo de prueba y error. Ustedes nada más llegan y lo hacen hasta que ustedes creen que, sí, que ya está lo suficientemente bien ese paso.
Pues, digamos, O llegan y se dicen un podría decir así, 1% de digamos, en digital, ¿verdad? En Ujú, digital, sí, se podría decir así, digamos. ok. Porque hay inclusive implementaciones de esto que están metidas, digamos, dentro de un chip y son analógicas. Ajá. Eh, entonces, pues en ese caso, pues es diferente, ¿verdad? Pero cuando lo implementamos de forma digital en un microcontrolador, entonces sí, definimos un paso, digamos, lo suficientemente pequeño que eso ya es decir mucho porque realmente normalmente estos cambios no son tan rápidos, entonces tampoco se requiere un paso enorme. Por ejemplo, ¿qué les digo? Digamos, el que yo estoy trabajando en el laboratorio, digamos, en CETEC, que me estaba ayudando un muchacho alemán, que ya se fue para Alemania, obviamente, ¿verdad? Corriendo. Eh, tenía un paso de 20 milisegundos. O sea, era, digamos, grande, por decirlo así. Desde un punto de vista de control de potencia, era grande. Ajá. Y después, lo otro es que este es un ejemplo, digamos, como muy común, ¿verdad? Hablar sobre hill climbing o hablar sobre perturb and observe, perturbar y observar, que es simplemente subir, moverse para arriba y medir, moverse para arriba y medir, y después, cuando en el momento en el que mido y hay una caída, más bien devolverme y así sucesivamente. Estos son muy fáciles como de explicar, entonces por eso se usan, pero digamos, hay muchos otros más. Ahora, una cosa importante es que, por ejemplo, si uno tuviera un panel en la Tierra, es relativamente común, bueno, este es un dibujo muy feo, pero digamos que es relativamente común en un panel en la Tierra que uno pudiera tener, digamos, algo como esto. Sorry, que me está quedando feo. Algo como esto, por ejemplo, en potencia. Digamos que esta sea la gráfica de potencia y uno tiene un máximo local y otro acá. Entonces, en la Tierra, digamos, por efectos de sombreo, de sombreado, se pueden obtener este tipo de cosas. Entonces, en la Tierra, la gente usa poco, digamos, Perturb and Observe, porque Perturb and Observe sin modificaciones se quedaría pegado Sí, me aquí. quedan la de abajo. Sí. Ujú. Entonces, digamos que eso no es un problema en el espacio. Entonces, esa es una de las razones por las que se utiliza este algoritmo tan sencillo. Parece exageradamente sencillo, pero es que en el espacio no hay sombra. Entonces, no hay posibilidad, digamos, de que haya un máximo local. Entonces, a pesar de que el algoritmo es tan sencillo y tan básico, funciona, ¿verdad? Sí, es lo que sirve. Ujú. Inclusive a veces funciona mejor que un otro montón, ¿verdad? Digamos, se han hecho pruebas, como decir, de cosas de Fuzzy Logic, temas así digamos, de redes neuronales y lo que dan es resultados iguales, ¿verdad? Nunca mejores. Porque ya, el tema es que Perturb and Observe está como en 98, 90 y algo por ciento de la potencia máxima. O sea, es perfecto para casi todos los usos. Y en el caso de alguien que está haciendo un CubeSat, obviamente, que normalmente necesita tener un procesamiento lo más sencillo posible y todo lo más sencillo posible, pues es entonces una muy buena opción. Pero digamos que ahí, como decir, la idea principal es que ustedes recuerden que eso que se dio anteriormente, en las filminas anteriores, es un ideal. Y que para llegar a ese ideal se necesita MPPT. Si no hay MPPT, ese ideal no se consigue. Y hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, para darles un ejemplo, digamos, yo como diseñador podría sentirme tentado a decir, bueno, a 28 grados o a 30 grados el punto de máxima potencia son 4.8, entonces voy a agarrar, digamos, mi convertidor de CDC y se lo conecto al panel, ¿verdad? Aquí. Y le hago, digamos, feed forward para que me mantenga esto, digamos, a 4.8, que eso es relativamente común, es bastante normal. En CubeSat sobre todo, ¿verdad? Y entonces yo hago control aquí y mantengo esto a 4.8. Y todo parece estar bien, ¿verdad? A 30 grados. Pero en la órbita eso no va a ser así, sino que va a estar moviéndose. En todos estos puntos de operación son puntos realistas, digamos, dentro de la órbita, porque vean que este está a 50 grados, que es una temperatura a la que se puede llegar perfectamente, y este está a menos 30.
que también es una temperatura a la que se puede llegar perfectamente en una sola órbita. O sea, podemos pasar de 50 a menos 30 en una sola órbita. O sea que este valor que está aquí es el voltaje de máxima potencia y esta es la potencia que se sacaría a ese voltaje. Entonces, si yo lo seteo a 4.8, pues ya cuando está a 50, todo bien, ¿verdad? Porque estoy perdiendo, pero pues no importa, ¿verdad? Estoy perdiendo, pero no mucho, ¿verdad? Porque yo estoy aquí y vamos a ver, yo estoy aquí y entonces, no, perdón, estoy perdiendo bastante. Más bien es ahí donde es el problema. A 50 es donde es el problema porque como esto cae aquí exponencialmente, digamos, en esta parte, entonces yo voy a perder un montón de potencia si lo seteo a 4.8 y se me calienta mucho, ¿verdad? Ya es diferente en los otros puntos, ¿verdad? Porque entonces por ejemplo, en este voy a quedar voy a quedar aquí, ¿verdad? Vean que todos están casi en la misma línea, entonces en esos otros no voy a perder tanta potencia. Voy a quedar en un valor más o menos bueno, ¿verdad? Digamos, si yo lo pongo a 4.8, en todos los casos voy a operar más o menos, voy a obtener 723, pero en el caso en el que, en casi todos los casos en los que se enfríe, o sea, hacia acá, pero en el caso en el que se caliente voy a obtener aquí, digamos, 4 o algo así, ¿verdad? Entonces tengo que pensar en este tipo de situaciones a la hora de definir este valor, ¿verdad? Si yo defino este valor un poquito más abajo, ya no lo pongo por aquí, entonces ya tal vez no voy a perder tanta potencia. O si lo defino en base al punto de operación más crítico en caliente, no voy a perder tanta potencia cuando se caliente, ¿verdad? Y obviamente voy a perder un poquito más de potencia cuando se enfríe, pero tengo un balance ahí más o menos. Tengo que pensar en eso, no puedo nada más ponerlo como quien dice a lo que el fabricante me dice que es el punto el voltaje de máxima potencia a temperatura, digamos, ambiente, porque él no va a operar ni cerca de la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Y yo conozco también proyectos que han de alguna manera fallado porque todo su, todo su cálculo de potencia se basó en que van a obtener la máxima potencia, pero usaron un mecanismo de control de este tipo, de voltaje fijo, y entonces estaban haciendo esto, obteniendo una potencia que casi nunca era la máxima, y pues digamos, presupuesto de potencia estaba completamente errado, ¿verdad? Y entonces empezaron a tener problemas. Esto puede suceder también, entonces por eso les hacía también esa aclaración, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta hasta ahí, porque... eh, Verás que yo sí quiero aprovechar porque tengo varias preguntas y las estaba guardando para el final, pero tal vez sea más pertinente hacerlas en este momento. sí, Respecto a esto, Juan José, obviamente yo pienso en términos de ingeniero de control, ¿verdad? Y veo que esto es un tema de control puro y duro, ¿verdad? Es control de potencia, pero control al fin y al cabo. sí, así es. Lo que le iba a preguntar es, ¿cuáles son los actuadores desde el punto de vista electrónico que permiten controlar ese punto de tensión? O sea, no sé si son diodos o transistores o cómo es el asunto. ¿Y cuáles son los sensores con los que se mide ese punto? Yo supongo que usted conoce la tensión y está midiendo la corriente y esas dos cosas las multiplica dentro de un sistema, llamémoslo inteligente, un sistema digital que está determinando la potencia en todo momento, ¿verdad? ¿O cómo sería el asunto? O sea, básicamente yo lo estoy visualizando como, o sea, claramente como un ingeniero de control y esas son las dos preguntas que tendría en ese caso. ¿Cuáles Ok. son los actuadores? ¿Cuáles son los sensores? Digamos que, vamos a ver, digamos que, por ejemplo, en el sistema vamos a ver, un sistema de potencia de este tipo, el que llaman eh, PowerPoint Tracking, que tiene un convertidor de CDC aquí, digamos, en este lugar y tiene su panel por acá. En particular, normalmente, digamos, bueno, pueden haber muchas configuraciones, pero digamos que la batería esté así, digamos, simplemente pegada ahí a la salida.
Entonces la batería te da un punto fijo, digamos, ¿verdad? No fijo, sino que cambia muy lento, ¿verdad? Que está en la salida del convertidor bidireccional. Y vos tenés aquí una medición, digamos, de voltaje y de corriente, ¿verdad? Digamos, voltaje y corriente que está entrando, digamos, a un microcontrolador, y ese microcontrolador aquí controla el duty cycle, básicamente, ¿verdad? El ciclo de trabajo del convertidor. Entonces, lo que hago yo es justamente eso, ¿verdad? O sea, digamos, si quiero hacer control de voltaje, pues entonces lo hago solamente con el voltaje, ¿verdad? Mido voltaje y modifico el duty cycle para que este voltaje se mantenga constante, ¿verdad? Esa es una opción. Si hago Hill Climbing o Perturb and Observe o cualquier otro método de control de potencia, entonces voy a medir el voltaje de la corriente, voy a sacar la potencia y voy a ver cómo se comporta la potencia cuando yo aumento el voltaje o lo disminuyo, ¿verdad? Y en base a eso también modifico el duty cycle, ¿verdad? Porque obviamente ahí hay una relación, digamos, entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, digamos, la función de transferencia de este convertidor, que dependiendo del tipo de convertidor que sea, va a implicar a D, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, no sé, podría ser así, V in, V out igual a D. Hay unos que son así de sencillos, ¿verdad? O sea, que simplemente con respecto a lo que cambia este duty cycle, que va, digamos, de 0 a 1, ¿verdad? Que es el duty cycle del PWM que se le inyecta al convertidor de CDC. Esa es una opción, ¿verdad? Que esa opción es como muy factible en un CubeSat, porque ya esto es muy barato. Un convertidor de CDC y un sistema de control de este tipo para un CubeSat ya es barato, es baratísimo. Inclusive hay unos que están ya en chip completos. Hay uno muy famoso que se llama SV no sé qué, no recuerdo. Inclusive si alguno en algún momento desea saber eso, pues ese es justamente el que usamos en Tenco, que es un proyecto en el que yo participé, que está por aquí, digamos, la arquitectura, ¿verdad? O sea, tenía, digamos, estas celdas solares y estaba lo que llaman el Battery Charge Regulator, el cargador de la batería que tiene MPPT. Ya lo tenía integrado, por ejemplo. Entonces, este es un tipo. Y esto es un chip, un simple chip, ¿verdad? O sea, no fue algo que nosotros diseñamos, ¿verdad? Es que yo en otros proyectos, digamos, he trabajado con alguna cosa que se diseña propiamente, ¿verdad? Con ya inductores, capacitores y todo, haciendo el convertidor de CDC, que inclusive, digamos, yo estoy trabajando en uno como ese, pero en el caso, en muchos de los casos de CubeSat, esto es simplemente un chip, ¿verdad? Un chipcito. Ni siquiera tiene un controlador, digamos, como tal externo, porque ya tiene todo el control interno, por ejemplo. Ahora, hay otras opciones, digamos, como por ejemplo, también para satélites más robustos en los que eso no se puede hacer, porque es que si ustedes se dan cuenta, en este caso, la energía completa, toda la potencia pasa a través del convertidor, toda. Entonces eso, pues, de ahí, se puede hacer en algo en la medida que no sea demasiado grande y que yo me pueda jugar el chance de que la eficiencia de este convertidor me baje, digamos, la potencia, porque tal vez no es la gran cosa. Pero, por ejemplo, en el ISS, digamos, que es otro caso completamente diferente, este control se hace, digamos, por ponerlo de la forma más sencilla posible, a través de un sistema como este, en el que la batería, digamos, está conectada a dos reguladores diferentes, digamos, que en el ISS es exactamente de esta manera, y esos bichos, esos reguladores son una cosa monstruosa. Y digamos que tenemos algo como esto. Entonces, esto que está aquí es el shunt regulator, que es el que digamos, disipa potencia. Ahora, voy a volverme un poco a este. Digamos, en un CubeSat, en este tipo de configuración,
¿Qué hace, digamos, este elemento MPPT cuando encuentra que la batería está sobrecargada? Porque él también tiene, digamos, aquí otro loop de control para medir el voltaje de la batería. Pero lo único que hace es prevenir que la batería se sobrecargue, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sistema cuando eso pasa? Pues, digamos, la curva de la potencia de la celda es algo como esto, ¿verdad? Que cae ahí, digamos, abruptamente. Él está operando, tratando de operar en este punto, que es el de máxima potencia. Pero en el momento en el que él sensa que la batería está sobrecargada, lo que hace es moverse para allá, para que la potencia caiga y casi se vuelva a cero. Inclusive uno podría seguir ahí todo lo que necesite para mantener, por ejemplo, esta batería, digamos que se definió que el punto máximo de voltaje debería ser, por ejemplo, 4.2, que es el voltaje típico de una batería de iones de litio, una sola, digamos, una sola celda de iones de litio. Entonces yo me muevo para acá, la potencia se cae y esto se mantiene en 4.2. Yo podría mover este voltaje hacia arriba, todo lo necesario para que la batería no se sobrecargue. Entonces, eso se controla así, eso se llama exceso de energía y sucede mucho. Por ejemplo, en el caso de Irazu pasó casi que el 100% de su vida útil con exceso de energía. Entonces, este convertidor estuvo todo el tiempo a un voltaje altísimo, tratando de no consumir esto. Lo que significa que se quedaba, por decir así, en el panel, o sea, se convertía digamos, en calor. O sea, el panel no lo cosechaba, sino que simplemente se calentaba más, ¿verdad? Que eso es lo que sucede. Hay un aumento de la temperatura del panel cuando nosotros nos movemos. Este punto de operación, así, lo más cercano a esto, lo que llaman este punto de aquí, que ya casi no se ve, entonces lo voy a subir un poquito. Este punto de aquí es lo que llaman, bueno, es que esta es la gráfica de potencia, pero la gráfica IV es más o menos una cosa así, y este punto que está aquí es el voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Que es, digamos, el más alto de todos, y que uno puede usar el convertidor para tratar de llegar a ese voltaje de circuito abierto y que el panel entregue cero corriente, ¿verdad? Para no sobrecargar la batería. Entonces, eso fue un súper comercial ahí, grandísimo, que eso es lo que uno haría típicamente en un CubeSat porque se puede. Pero en el ISS eso no se puede hacer, jamás. O sea, yo no puedo tener un regulador que me mueva a los paneles de ISS desde su voltaje de máxima MP hasta VOC, porque este brinco es como de 100 voltios en el caso de, no más, yo creo, bueno, no recuerdo, pero es un brinco gigante en el caso del ISS. En cambio, en el caso de un CubeSat como Irazu, ese brinquito era como de un voltio y algo, o sea, es una cosa pequeña, ¿verdad? Se puede hacer. Es como de 1.5 voltios. Entonces, estar moviendo este bus aquí, digamos, de un valor de 4.8 a un valor de 5 punto algo, que es el VOC, no hay problema. Pero imagínense tratar de hacer eso con el ISS, ¿verdad? Es una locura. Digamos, no se puede. Sería demasiado problema y además habría que pasar toda la potencia a través de este convertidor, ¿verdad? En cambio aquí, si ustedes ven, digamos, en el ISS, la potencia que se pasa a través de los convertidores es lo que va para la batería y viene de la batería, que muchas veces es igualmente grande, pero al menos no estoy perdiendo, digamos, con una eficiencia aquí en esta entrada y de entrada, de pura entrada, perder esa energía y con tanta potencia que él cosecha, porque es un arreglo de paneles enorme. Entonces, en lugar de eso, lo que se hace es que yo tengo un regulador para cargar la batería, otro regulador para descargar la batería, ¿verdad? Y para exceso de potencia, o sea, cuando esta batería, por ejemplo, llega por encima de su valor de voltaje y yo veo que si sigo la voy a sobrecargar, activo el shunt. Ahora, esta unidad de shunt en el ISS son de miles de shunts, o sea, un montón de switches que se cierran y se abren con un mecanismo de control complejo que hace que la energía se shuntee, o sea, se disipe. Otra de las razones es que esta disipación, digamos en el caso del ISS, está externa. O sea, se disipa en el espacio. Pero también en un CubeSat es muy complicado a veces disipar porque típicamente si yo quiero disipar, lo voy a tener que disipar adentro del CubeSat y tal vez el CubeSat no necesita ese exceso de calor adentro.
Entonces yo voy a tratar de evitarlo. En cambio, si utilizo este método, ya ustedes vieron que debido a que lo que hago es cambiar el voltaje y moverlo hacia el voltaje open circuit, lo que se calienta es el panel y el panel está, digamos, en la parte exterior del CubeSat. Entonces es un poco más manejable desde el punto de vista de control de temperatura. Adolfo, no sé si, si por ahí respondí un poco a la pregunta. Totalmente, de hecho buenísimo, Juan José, me quedó clarísimo y como siempre que pues ponerse siempre aprendo algo nuevo. La única pregunta que tenía es una pregunta que sería una pregunta de Johan, no mía, pero bueno, es interesante. Cuando usualmente en ese primer esquema, ese microcontrolador es usualmente el OBC central, el onboard computer central, o es un computador aparte ¿cómo se llama? Usted lo dijo, que a veces es el computador Sí, central y a veces es el computador del sistema de potencia. La pregunta en ese sentido sería, yo lo tengo claro si es el onboard computer, que lo haría directamente. Si el sistema de potencia tiene un sistema de microcontrolador propio, qué es lo que le dice el computador central al computador propio? O simplemente si tiene computador propio el sistema de potencia, ya el computador central no se comunica con el sistema de potencia. sí, sí. Digamos que, por ejemplo, hay como varias opciones, ¿verdad? Por ejemplo, este MCU, digamos, o este controlador para un sistema en que hay control, por ejemplo, de voltaje o de potencia, es muy probable que sea dedicado, que sea solo para el convertidor de CDC y que no tenga nada más, ¿verdad? Lo máximo que puede tener tal vez es una comunicación, digamos, no sé, en I2C o algo para enviar los datos de voltajes y corrientes que él de por sí ya está midiendo para que no los vuelva a medir el sistema, o sea, el otro controlador, digamos. Entonces, es como variado. Podría ser que aquí haya un MCU que sea solamente para control del convertidor bidireccional, digamos, el MCU del DC-DC, que es una cosa súper pequeña, algo sencillo, ¿verdad? Un microcontrolador muy sencillo, pero muy rápido, y que capaz de trabajar con interrupciones, obviamente, porque todo esto debería ser, digamos, interrupciones, eh, y que después se comunique con un MCU del IPS. Este tal vez sí sea el MCU del IPS. Entonces, este está trabajando más holgadito. Este recibe comandos, típicamente, digamos, vienen desde el OBC, unos comandos, digamos, que él recibe y también recibe, digamos, lo que llaman housekeeping data, ¿verdad? O sea, datos de voltajes y corrientes que vienen de este otro, ¿verdad? Puede ser, más otros voltajes y corrientes que vienen de otros lados. Y lo que hace, la salida sería, digamos, controles hacia estos otros reguladores que están aquí. Digamos que puede ser que aquí haya un regulador de 5, un regulador de 2, un regulador de 3, y haya un montón de salidas que controlen, digamos, los switches de esos reguladores, ¿verdad? O sea, que aquí haya un montón de switches para que esos reguladores, digamos, se prendan y se apaguen eh, como una orden del APS del MCU. En la mayoría de los proyectos en los que yo he trabajado, el comando viene del OBC hacia el MCU del IPS y aquí es interpretado el comando y después se hace la acción, ¿verdad? Porque controlar esto desde el OBC sería tal vez un poco riesgoso porque, bueno, no solo riesgoso, sino que en lugar de una sola línea en la que se manda simplemente un comando en hex, digamos, ahí, ¿verdad? Que no sé, sea 0x, digo, 0103, que signifique apagar esta línea. Entonces yo lo recibo, lo interpreto y voy y apago esta línea. Entonces yo estoy recibiendo solo una línea de datos y en cambio yo cableadas tengo un montón de líneas aquí, ¿verdad? Entonces más que todo por eso, digamos, por un tema de dificultad de trasladar todas esas señales dentro de toda la integración total del satélite, es que típicamente hay un MCU en el IPS y ese microcontrolador recibe comandos, órdenes del OBC. O sea, el OBC tiene el control, pero hay un mecanismo intermedio, ¿verdad? Que es este otro controlador del IPS, porque tal vez él puede tener algunas funciones propias, como desconectar la batería en caso de emergencia, o como estar midiendo, digamos, algunas cosas, igual puede ser la batería también, y estar enviando más bien comandos en la otra dirección, hacia el OBC, porque típicamente estas líneas en las que se envían datos, pues son bidireccionales, o sea, entonces yo también podría estar enviando una alarma en la que le digo al OBC, vea, la batería está muy baja, la batería está a 3 voltios,
y dijimos que ese va a ser digamos, el punto que llamamos punto de cuidado, de crítico. Y a partir de ahí, entonces, el OVC entiende eso y cancela ciertas misiones que puede hacer de acuerdo a la programación que nosotros le hicimos. Y corta eso para que la batería se recargue, le da chance, y cuando la batería vuelve a llegar, digamos, a 4 voltios, otra vez el microcontrolador del IPS vuelve a mandar un comando a decirle, ya estoy en 4, y entonces ella reinicia las misiones, cosas como ese tipo, ¿verdad? Pero sí, digamos que para resumir, yo diría que típicamente este controlador es dedicado, ¿verdad? O a veces está simplemente embebido y es una sola cosa, ¿verdad? Con el convertidor bidireccional. No, buenísimo, Juan José. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de este tema. Yo le hice bastantes preguntas, porque ¿alguna otra pregunta? Yo creo que estamos con esto, Juan José. Ok, entonces, pues, aquí tenemos, ya casi que estará mi última filmina era hablarles un poco sobre esto porque por todo eso que hablamos, digamos, la potencia se puede aprovechar más o menos dependiendo de cómo yo también diseñe mi arquitectura de potencia, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, este que llaman BCPPT tiene la posibilidad de que este que está aquí, que se le está diciendo que se llama Solar Array Simulator, que es el convertidor SDSS que yo les decía, ¿verdad? Este obviamente tiene la posibilidad de tener un algoritmo de máxima potencia para tratar de siempre cosechar la máxima potencia de MPPT, digo, del solar, del array solar, de los paneles solares. Entonces, si yo tuviera aquí este controlador con un algoritmo MPPT, yo estoy entregando siempre estoy succionando de aquí siempre la máxima potencia, cargo la batería directamente pegada al bus aquí, ¿verdad? Sin ningún tipo de nada en el medio, ¿verdad? O sea, nada, digo yo. O sea, obviamente van a ver ahí algunos switches, sensores y controles, etcétera, pero digamos, no hay nada, no hay un elemento como tal ahí, digamos, entre esos dos, sino que está conectado al bus. Entonces, este bus está constantemente variando. Por ejemplo, en el caso típico de una batería de iones de litio, una sola celda, que es muy utilizado realmente en CubeSat, digamos, usar una sola celda, o sea, varias celdas en paralelo, pero entonces el voltaje al final es igual que el de una sola celda, podría oscilar entre 3 y 4.2 volts. Entre esos dos puntos, dependiendo si la batería está muy descargada o totalmente cargada. Y entonces el PDU se va a encargar de regular esto para entregar, ya sea, no sé, los 5 volts, los 3.3, lo que sea que se ocupe, lo va a entregar. O sea, va a tener ahí sus propios reguladores. Y listo. Y este sistema tiene desventajas, es que tiene eficiencias en el camino, ¿verdad? Porque aquí hay una eficiencia que hace que haya una pérdida de potencia. Y aquí también habrá otras eficiencias, pero bueno, de por sí eso está incluido en todas las otras arquitecturas, entonces eso no es mucho problema, pero aquí sí hay una cantidad de energía que se pierde por la eficiencia del convertidor. Pero los convertidores, pues ahora, hoy en día son bastante eficientes. Entonces, esta es una arquitectura de potencia que se usa en CubeSats, pero no tanto, ¿verdad? A pesar de que parece ser sencilla, hay gente a la que le da miedo este componente. Este componente ya los asusta, les hace sentir que va a hacer que el sistema falle, lo cual, como ustedes ya vieron, no está del todo injustificado, porque la mayoría de las veces que el CubeSat falla es por eso, ¿verdad? Porque hay algún diseño que no se hizo bien del sistema de potencia, y entonces puede ser que tal vez un grupo de estudiantes que está haciendo un CubeSat que no se siente muy seguro de poder entender cómo funciona este DC-DC converter con MPPT, no lo saben operar bien, o no tienen algún miedo ahí, lo van a dejar afuera y se van a ir a este otro que no tiene este convertidor ahí, sino que simplemente está la celda solar pegada a la batería directamente. Entonces, quien le hace bias, digamos, al panel es la batería, ¿verdad?
lo que significa que este panel no puede nunca operar a maximum power point, jamás, digamos, nunca va a estar entregando su máxima potencia, o tal vez sí, pero de chiripa, por decirlo así, ¿verdad? Porque la batería en ese momento está, digamos, tal vez cargada a cierto nivel que coincide con el punto de voltaje de máxima potencia, pero igual eso sería jugársela mucho. Entonces, típicamente los diseñadores van a poner, por ejemplo, esta batería que alcanza su punto máximo, que otra vez va a tener este volt de 3 a 4.2 voltios. Si estos son dos celdas en serie, tal como lo era en Irazu, digamos, dos celditas de esas que vimos ahora, entonces el punto de máxima potencia es 4.8. O sea que, aunque la batería esté totalmente cargada, va a estar lejos de 4.8. Nunca va a tener máxima potencia. Entonces hay que tomar en cuenta que en este sistema, a pesar de que obviamente hay un elemento menos, que entonces reduce, digamos, la posibilidad de fallos, la cosecha de potencia se reduce también muchísimo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, no es así algo gratis. Y además, este elemento se pierde, digamos, ya no se usa, pero hay que agregar este otro elemento que es el regulador shunt, porque hay que hacer lo mismo que se hace en ISS, nada más que a un nivel súper pequeño, y hay que disipar la potencia porque si la batería está a 4.2, no hay manera de desconectarla del panel. O sea, esto está completamente conectado. Lo único que puedo hacer es, digamos, desviar un poco la corriente y shuntearla aquí y disiparla, ya sea dentro o fuera del CubeSat, pero típicamente en los CubeSats se disipa por dentro, ¿verdad? Lo cual afecta el control de temperatura interna del CubeSat. Entonces también todo eso hay que visualizarlo a la hora de escoger la arquitectura. Y la última arquitectura es esta otra, en la que hay un panel, un shunt también, y dos convertidores. O sea, esto es prácticamente la ISS, pero en pequeño. Ahora, ¿quién usa esto en CubeSats? Pues nadie, básicamente nadie. O sea, no, casi no hay. Muy, muy pocos, digamos que es un porcentaje muy, muy pequeño. ¿Por qué no lo usan? Bueno, porque tiene, imagínense, un convertidor shunt que necesita control, un VCR que necesita control y un VDR que necesitan control, los tres. Típicamente para controlar eso se necesita, digamos, un MCU principal que esté conectado con los tres y que tenga un algoritmo ahí para saber qué hacer y a quién controlar, ¿verdad? Ningún grupo de estudiantes o de staff de una universidad que quiera hacer un CubeSat se va a meter en ese enredo. Muy difícil. Entonces esto casi no se usa. Ahora, falta la última opción, por decirlo así, que es básicamente mi sistema de potencia, digamos, que es el que yo estoy proponiendo, que es una cosa similar a ese que vieron ahí, que tiene un panel, no tiene shunt y tiene un convertidor, digamos, bidireccional y la batería. Y de ahí se conecta al sistema. Digamos, aquí van las cargas, ¿verdad? O sea, aquí va el PDU y las cargas, ¿verdad? Entonces, este sistema, si ustedes ven, digamos, se parece un poco, digamos, a este. La diferencia es que en lugar de tener un convertidor para cargar y otro para descargar, esto se une en uno solo, que es bidireccional, ¿verdad? Un convertidor bidireccional. Y esto se elimina. ¿Por qué se elimina? Bueno, otra vez, por la razón, ¿por qué yo lo estoy eliminando y estoy proponiendo eliminar? Porque lo que les dije anteriormente, la diferencia entre el punto de circuito abierto y el punto de máxima potencia en un CubeSat es muy pequeña. Entonces mi propuesta es que este bus de aquí esté constantemente moviéndose cuando hay exceso de energía. O sea, si la batería está muy cargada, el convertidor bidireccional va a mover este voltaje a VOC. Si la batería no está muy cargada, entonces ese voltaje va a estar más bien en UMP. Y además puede tener también integrado un MPPT, o sea, un algoritmo de máxima potencia, que inclusive ya está aprobado. O sea, en esta arquitectura que yo estoy proponiendo ya está aprobado. Ya lo probó ese muchacho alemán que les comenté.
Entonces, esta es mi propuesta, pero nadie la está usando, obviamente, porque no existe, digamos, por decirlo así. Espero mandarla despacio y que ya, pues, en algún momento, pues, podamos hablar de una cuarta arquitectura usada en CubeSats, ¿verdad? Que la gente la empiece a usar. Les voy a mostrar un toque prototipo nada más para que se den una idea de qué es lo que estoy hablando más o menos. Vamos a ver. Ok. Me dicen si están viendo la cámara. O sea, si me No, están viendo. tenés un mensaje de Bitdefender que dice que te está bloqueada la cámara Qué bueno. de Zoom. Ok. Tengo Creo que que tenés que... desactivarlo. Ya la activé, parece. Vamos a ver de nuevo. Ok, ahora sí, Ahora sí. ¿verdad? Entonces, vean esto. No es que se ve mal. Este es ese sistema que les mostré ahí, ¿verdad? Este es un prototipo de ese. Y ahí lo que tiene son, como decir, digamos, los dos convertidores aquí. Uno, bueno, tiene unos convertidores bidireccionales aquí. Aquí se pondrían las baterías, la entrada del panel, la salida de las cargas, y así es como una especie de sistema de prueba para probar este concepto y, digamos, ya después pasar a un, digamos, ya a hacerlo del tamaño real que ocupa un CubeSat para pedirle a alguien que, algún amigo ahí, digamos que lo mande al espacio, ¿verdad? O sea, eso es lo que se ocupa. Que alguien me haga ese favor ahí y lo mande al espacio. José, Entonces, ¿nos puedes ajá, después mandar una fotillo o algo por el estilo? Porque sí, sí, sí la calidad del video era un poco está baja. triste. Ok, no, yo les mando ahí una foto. Sí, Por lo menos ya sabemos que estás vivo. sí. Sí. Bueno, ahí así. Entonces, bueno, ahí están las referencias, ¿verdad? De las dos referencias que usé ahí. Y básicamente eso sería mi presentación y espero más preguntas. José, antes de que veamos las preguntas, yo tenía algo que es importante para el dimensionamiento del sistema que ellos van a diseñar como parte del proyecto final. Yo vi en la presentación tuya que simulás la cantidad de carga que se está generando de parte de las celdas hacia la batería, ¿verdad? Entonces, uno puede calcular cuál es la cantidad de energía que las baterías están recibiendo por órbita o cosas por el estilo. Imaginémonos, no sé, por ejemplo, que esa carga es de 3 watts, pero nosotros tenemos un sistema de, qué sé yo, de control que utiliza 5 watts. Ujú. Obviamente el sistema de control, digamos, no va a funcionar. Si funcionara en todo momento, evidentemente el satélite no podría darle servicio. Pero imaginemos que ese sistema de control solo funciona cuando está pasando por la base para poder apuntar hacia la base y que la comunicación sea la mejor. Entonces, digamos, dura 6 minutos de los 90 minutos que dura la órbita. Vos nos mostraste la gráfica de la carga de la batería. Lo que quería preguntarte es cómo harían los grupos para simular la descarga de la batería para demostrar que el sistema puede manejar desde el punto de vista de potencia eh, ese subsistema que está gastando más energía de la que se genera en un momento inmediato, digámoslo así. No sé si me explico con la pregunta. Pues sí, Incluso a la... sí, eso fue justamente lo que me faltó, digamos, en esta presentación, que es Ok. como poder hacer este balance ya en tablas y todo esto, ¿verdad? Digamos que yo tengo, por ejemplo, una potencia promedio que me da el panel, digamos que son, no sé, un número realista sería, digamos, o sea, unos 1.9, digamos, watts, ¿verdad? Y yo tengo, digamos, un sistema de control, o sea, tengo un modo de operación, tengo, digamos, un modo de operación uno en el que la potencia es pequeña porque él nada más está haciendo, no sé,
está pasando ahí, ¿verdad? El tiempo y no está haciendo control, está rotando libremente y consume, digamos, un watt. Yo sé que yo puedo operar ilimitadamente con esto, ¿verdad? Porque el balance es positivo, ¿verdad? Aquí tengo 1.1 que se producen y un watts que necesito. Pero tengo un modo de operación 2 en el que, como vos decís, el control está activado y entonces la potencia que yo consumo, digamos, la potencia de las cargas, es, no sé, digamos 3 watts. Entonces ahí tengo desbalance, ¿verdad? Tal como vos lo decías. Entonces, yo lo que tengo que pensar es que el desbalance que tengo, digamos, la batería lo tiene que suplir, ¿verdad? En esos momentos en los que no hay energía y además el balance tal vez no lo voy a poder hacer en una órbita. Porque eso también lo he visto mucho que le pasa, digamos, a la gente que está empezando en esto, que quieren siempre balancear la órbita y no siempre va a ser posible, ¿verdad? Yo podría ver que en mi órbita, evidentemente, digamos, en una sola órbita, yo voy a tener, digamos, 1.9 watts y 3 que estoy gastando y pues es evidente que en una órbita esto no va a funcionar, ¿verdad? Eh, una sola órbita. Entonces yo puedo balancear un día completo, por ejemplo, ¿verdad? Que son un montón de órbitas. ¿Cuántas son? Como 40. ¿Cuántas son, Adolfo? Más o menos. Sí, Una ISS. las órbitas duran, la órbita de la ISS dura 90 Ah, sí, son minutos. de 90. Entonces, Sí, o imagínate. sea, hora y media, ¿no? Sí, Sí. hora y media. Entonces, Ah, serían 16 órbitas por ahí. así es. Entonces, si yo puedo balancear esos 16 en lugar de balancear una, ¿verdad? Tratar de que en el día completo yo sepa que, por ejemplo, en un día de operación de mi satélite, yo puedo hacer la misión esta de control tantas veces. Digamos, puedo hacerla 3 o 4 veces, pero no puedo hacerla las 16 veces, ¿verdad? Que no me va a dar. O tal vez sí puedo hacer las 16 veces, pero porque dura muy poquito. Entonces yo tengo que balancear las potencias promedio. Si esto era una potencia instantánea, en el modo de operación 2, esto era una potencia instantánea que tenía un ciclo de trabajo de apenas 0.1% de la órbita, entonces en la realidad esta potencia es apenas 0.3, ¿ya? Cuando yo saqué la potencia promedio, en realidad esa potencia era 0.3, no eran 3 watts, eran 3 watts, pero durante 0.1% digo 0. O sea, solo un 10% de la órbita, por ejemplo. Entonces Bueno, hay que hacer estas tablitas, ¿verdad? Que vienen ahí en la literatura, donde se muestran que eso es una lástima que yo no las pude traer realmente esta presentación. A mí me gustaría que en algún momento quede completa, ¿verdad? Pero no la he podido completar. Pero sí, digamos, eso está bien documentado, esa es la ventaja, digamos, en los libros de diseño de misiones espaciales. Y esto otro que yo les di no tanto, digamos. Entonces, es más fácil conseguir esto otro donde muestran las tablas, donde van a mostrar, digamos, por ejemplo, que es el control, ¿verdad? Que es digamos, no sé, por ejemplo, que puede ser, eh, puede haber un calentador de la batería aquí, puede haber pérdidas del convertidor de CDC. Y aquí yo voy poniendo, digamos, que los valores en potencia, digamos, de cada uno de estos, que digamos sean 3 aquí, aquí 1 y aquí 0.5. Y después el ciclo de operación, que es, digamos, cuánto tiempo de la órbita eso está operando. Entonces, tal vez el control es apenas un 0.1, el calentador de la batería está siempre prendido, por ejemplo, y esto también está siempre prendido. Y ahí entonces yo voy haciendo mi balance ya realista, más realista de la potencia promedio, para que al final vea a ver, primero que todo, si me alcanza, y después, de qué tamaño tiene que ser la batería para que pueda hacer ese trasiego de la energía que sobra y la energía que falta dentro de diferentes órbitas. Típicamente la batería, sí les voy a dar, digamos, ese detalle, porque tampoco incluí nada sobre el dimensionamiento de la batería, pero van a ver que es sencillo. Pero típicamente la batería sí es recomendable que, digamos, tal vez lo que llaman el deep of discharge, tal vez ande alrededor de 30% máximo. O sea, que uno nunca permita que la batería se descargue por encima, o sea, por debajo del 70% de carga. O sea, que vaya de 100 a 70, 100 a 70. Porque si no, si yo tengo una profundidad de descarga muy grande,
voy a tener, digamos, una mayor, o sea, se va a envejecer la batería más rápidamente y va a empezar a cambiar su comportamiento. Y yo no quiero que eso suceda, entonces voy a tratar de mantenerla un poquito cargada, digamos. Entonces, esto es para la parte promedio, que uno a veces avanza no solamente una órbita, sino un día para asegurarse de que el promedio le está dando. Eso me queda súper claro. Eso Pero, es por bien importante. ejemplo, sí, por ejemplo, en un solo día, ¿cómo haría uno o cómo lo simulás para ver la carga y descarga de la batería para asegurarse, por ejemplo, ok, puede ser que en promedio nos dé, pero en algún momento inmediato la descarga de la batería se me tire, qué sé yo, incluso a cero, a pesar de que el promedio nos dé? ¿Cómo hace uno para simular eso? O sea, es que, digamos, con este cálculo, tal como viene en la literatura, uno se va a asegurar bastante bien de que eso nunca va a pasar, ¿verdad? O sea, porque uno lo que tiene es una cantidad de potencia, digamos, promedio, digamos, de un modo de operación y una potencia generada, y hay una diferencia entre las dos, y yo sé que la batería, digamos, va a tomar esa diferencia para cargarse y que después la va a entregar en la época de eclipse y en la cual más bien la potencia de generación es cero. Entonces toda la energía que se ocupa se toma de la batería. Entonces yo hago ese cálculo y me doy cuenta de hasta dónde quiero descargar mi batería y yo decido mi tamaño en base a eso. Y Ok. ya. O sea, lástima obviamente que no está incluido en la presentación el procedimiento como tal, que, que seguramente la próxima vez que es el curso ya va a estar, ¿verdad? Eh, pero bueno, esta vez desgraciadamente no me dio chance. Pero como les digo, está muy bien documentado, digamos, está clarito en la literatura. Yo les puedo pasar un libro digital también que tengo, que es digamos que yo lo usé. Y como les digo, ahí en ese mismo libro, eso está muy claro y en cambio esto otro que les expliqué sobre, digamos, producción, no está tan claro, está como muy general. O sea, sí dice cómo, pero y sí dice cómo funciona, pero no llega tan profundo como esto y por eso es que a mucha gente, digamos, dentro de la comunidad le pasa que dimensiona mal la entrega de potencia. Piensa que va a ser o muy crítica y entonces sobredimensiona completamente y la batería nunca se descarga, pero ni un poquitito, o más bien todo lo contrario. A veces cualquiera de las dos cosas pasa. En la Sí, mayoría de los proyectos, el sobredimensionamiento es exagerado y entonces la batería vos nunca la ves descargarse. Eso es lo que más pasa, ¿verdad? Que de no hecho, debería ser así, digamos, porque no es di- bueno para la a- batería. aunque no esté en la presentación, el hecho de que los cálculos queden grabados va a ser de muchísima utilidad para los grupos, porque estos cálculos de potencia definitivamente los van a tener que hacer. O sea, es un hecho que van a tener que hacerlos porque una de las cosas más importantes del dimensionamiento del sistema satelital que ustedes vayan a diseñar va a ser que la energía que ustedes están obteniendo de las celdas solares con el porcentaje de eficiencia que tienen y todo sea suficiente. Y aquí hay un cálculo completamente hecho y grabado de Juan José de cómo hacerlo. Estaba también revisando que en el SMAT, en la parte de Spacecraft Subsystems, página 407, está la parte de potencia, que es como un resumen de lo que Juan José mencionó. Efectivamente menciona las técnicas para las cargas, pero no está tan bien explicado como está en esta presentación, pero por lo menos lo pueden tener ahí de referencia. Dice, una figura dice técnicas para la regulación de potencia y explica todo esto de las cargas y todo esto de las curvas. De hecho, creo que después de la presentación de Juan José es mucho más fácil entender lo que viene en este libro que antes de Pero, la pero presentación. también, Adolfo, en el SMAT hay como ejemplos de presupuestos de potencia que les pueden ser muy, muy útiles, Sí, ¿verdad? O sea, ahí exacto. están esos presupuestos de potencia. Ustedes pueden usar un presupuesto muy similar, una tablita muy similar, y con cualquier duda me preguntan, ¿verdad? Yo voy a estar disponible para cualquier duda de esta parte del curso, de la parte de potencia. Em, y digamos, le di tanta énfasis a esa otra parte porque, pues, digamos, es muy importante tener claro esa parte, sobre todo para un proyecto, digamos, real. O sea, porque no podemos descartar también que ustedes en algún momento, no sé, se vayan y participen en algún proyecto, tal como nos pasó a nosotros,
y que tengan, digamos, también una visión de qué puede pasar, digamos, en la realidad, ¿verdad? Nada más quería enseñarles así para que vean más o menos cómo se veía, por ejemplo, el sistema de potencia de un proyecto en el que yo trabajé en Tenco, que tenía, digamos, que tiene una parte aquí incluida que la vez pasada que hicimos presentación sobre esto en este curso, hablamos un poco sobre temas de seguridad y esta vez no hablamos mucho porque ustedes no se van a enfocar en eso, obviamente, ¿verdad? Pero digamos, estos que dicen aquí, interruptor 1, interruptor 2, interruptor 3, interruptor 4, son temas de seguridad que siempre se le piden a la parte de potencia. O sea, se requiere que los paneles no le entreguen energía al sistema en todo el momento. Por ejemplo, digamos en el caso de ISS, este es un caso que no es ISS, este es un caso que es lo que nosotros llamamos rocket, o sea, que va ahí en el fairing del rocket, ¿verdad? Del del cohete, y que entonces no hay una posibilidad de riesgo de vida humana, ¿verdad? Entonces digamos que no es tan crítico, pero aún así es bastante restringido. Tiene un interruptor acá para que la potencia no pueda ingresar al sistema, y para poder desconectarlo este es un deployment switch que solo se activa cuando el satélite, en el caso de este de Tenco, tenía como decir una carga explosiva, y esa carga explosiva pues explotaba y el satélite se liberaba, y en el momento en el que se liberaba, los deployment switch que se llaman son activados, el DS1, DS3 y DS4, y entonces empiezan a permitir ya la transferencia de potencia entre todos los sistemas. Pero antes de eso, la batería está desconectada de la Tierra con esto. Eh, o sea, el bus, que es esta parte de acá, está desconectado de los reguladores con este, y así, ¿verdad? Y además de eso, también hay otros switches que se llaman Remove Before Flight, que unos, como lo dice la palabra, los remueve justo antes de que el satélite vuele, que son sobre todo para proteger a la gente que trabaja en el satélite, ¿verdad? Mientras nosotros estamos trabajando en el satélite, utilizamos el Remove Before Flight para activar o desactivar el sistema de potencia, ¿verdad? Vean que este satélite en particular tenía un paralelo de cuatro celdas en paralelo de iones de litio. Y aquí tenía un chip que protegía de bajo voltaje, sobrevoltaje y sobrecorriente. Y de esos eran dos, o sea, dos baterías. Esto ya, como un todo, ya es una batería. Y de esas habían dos baterías de esas, ¿verdad? Después, reguladores de 5 voltios, habían 3. Reguladores de 12 voltios, habían 2. Y después, cada una de estas líneas van para ciertas misiones, ¿verdad? Esta era la misión de control de attitude, ¿verdad? Esta era el OBC. Habían unos transceivers, ultracapacitores. Este que dice payloads, se incluía un montón de payloads, ¿verdad? De cosas de misiones ahí. Y un magnetómetro por acá. Cada uno de esos con un control de sobrecorriente y un switch, que podía ser obviamente operado por el controlador, que les decía que en este caso el controlador era solo para el IPS. Entonces eso también es como para que vean cómo se podría ver un sistema de un satélite de tamaño medio. Esto no es un CubeSat, esto es un satélite de 12 kilogramos. Bueno, José, quería aprovechar que estás por acá para hacerte algunas preguntas, una pregunta general en realidad. Ajá. Vieras que he estado revisando muchísimo, y para los que no sepan, que supongo que algunos o la mayoría saben en este curso, el lanzamiento del Crew Dragon con astronautas a la Estación Espacial Internacional, que va a significar el primer vuelo en orbital al espacio de la historia, privado con astronautas. O sea, van a llegar en una cápsula, en un cohete que le pertenece a una empresa privada, SpaceX. Va a ser el próximo miércoles. Ajá. Lo curioso de ese vuelo es que después de que llegue la cápsula a la Estación Espacial Internacional, no se sabe cuánto van a durar los astronautas en la Estación Espacial Internacional, porque se va a hacer una evaluación de cómo quedó la cápsula Dragon, y quieren aprovechar que ya los astronautas los tienen arriba como para ponerlos a trabajar.
No, Ok. no que se vuelvan una semana o semanas, pero lo curioso es que no se sabe cuánto van a durar. El Ajá. asunto es que la cosa crítica de la cápsula Dragon, según menciona la misma gente de SpaceX, es que las celdas solares están diseñadas para durar, creo que, no recuerdo cuál es el número exacto, y ahí me perdonan con eso, pero anda aproximadamente por 160 días. O sea que máximo esa cápsula puede estar en órbita por 160 días, porque según oí, las celdas solares se pueden ir degradando y ya no pueden ser tan funcionales como deberían ser. Lo que te No. quería preguntar, 116 días creo que es. Lo que te quería preguntar es por qué las celdas se degradan cuando está en órbita con la Estación Espacial Internacional. ¿A qué puede deberse eso? Yo sé que es una pregunta en la que no estabas preparado, pero puedes tener mucho más criterio que yo. Bueno, pues hay varios métodos de degradación, ¿verdad? Pero el principal, podemos decir, es de partículas pesadas en general, ¿verdad? O sea, clima espacial. Yo estoy asumiendo que el problema de esas celdas no es el cambio abrupto de temperatura, asumo yo, porque normalmente ese no es un gran problema, ¿verdad? El cambio de temperatura me cambia la potencia que la celda me entrega, pero temporalmente. Pero la que me afecta realmente la celda, digamos, de forma constante, por decirlo así, es la radiación, ¿verdad? O sea, entre yo más partículas reciba, ¿verdad? Entre más tiempo esté ahí y más esté impactado por partículas energéticas, pues entonces se va a ir degradando la celda y se va a ir degradando la celda hasta el punto en el que ya voy a tener una afectación grande, digamos, de la potencia que entrega. Eh, Voy a mostrarles algo por aquí, denme un toquecito. Eh, por aquí está. Vamos a compartirles otra vez. Ok, vamos a ver aquí. Esta es una presentación que había hecho yo una vez que se llama ¿Cómo no cosechar la máxima potencia de tus paneles solares? Pero entre estos, digamos, aquí yo hablaba sobre cómo se están viendo, sí, la presentación. Sí, Ok, esta es la parte como de cómo afecta la salida de potencia, el ángulo en el que pega el sol, por decirlo así. Esta es la temperatura, que esa la vimos anteriormente, y este es el ciclo de vida. Entonces, digamos, por ejemplo, eh, para esas celdas en particular, las que usamos en Irazú, después de un año, que son 2.5 por 10 a la 14 electrones por centímetro cuadrado de electrones equivalentes, ¿verdad? Porque no significa que las únicas partículas que lo van a golpear son de ese tipo, ¿no? Hay un montón de tipos, pero se pueden hacer, como decir, equivalentes. Y entonces un año es esta morada de acá, 2 años es esta de acá, y 4 años es esta de acá. O sea, lo que yo estoy asumiendo es que esas celdas son tal vez de una tecnología un poco avanzada, pero son delicadas en el tema de radiación, o sea, se degradan más rápido. Esa puede ser una razón. Y la otra puede ser que simplemente el budget, otra vez, el cálculo de potencia está hecho bien talladito, ¿verdad? Porque ya eso es normal también que en misiones espaciales yo trate de hacerlo todo lo más tallado posible, entonces que mis ingenieros de potencia me digan, vean, con solo 160 días de degradación, ¿verdad? Ya yo pierdo, digamos, mucho, porque vean que moverse en el caso de un CubeSat de este punto a este punto de acá, pues puede ser muy poco, pero si uno tuviera unos paneles gigantes, ¿verdad? Ese pequeña degradación puede ser que, y se los diseñé de una forma muy, o sea, sin mucho margen, digamos, de diseño, entonces podría ser esa la explicación, ¿verdad? Esa es eh, mi claro, razón. cosas de seguridad. Sí, 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 o sea, de que tal vez el budget está tan tallado que es mejor que desde el punto de vista de ellos y analizando cómo se degrada ese panel con la radiación, con solo 160 días ya van a tener un impacto tal vez un poco grande en la potencia y no deberían, no quieren jugársela, digamos, más de ahí. Claro, imagínense gente que para esta misión de SpaceX, la idea era que ellos volaran básicamente como un paseo, ¿verdad? Probar todos los sistemas y devolverse.
Uno no lo sé, pero uno podría imaginarse que SpaceX dijo, ¿para qué vamos a gastar en un panel solar que nos dura 2, 3 años, súper sobredimensionado, súper caro, si nosotros tenemos los presupuestos relativamente bajos y para una semana es un sobredimensionamiento gigantesco, unas celdas que nos van a aguantar 116, 160 días, no recuerdo, ciento algo de días. Pero después NASA, viendo que tienen un margen tan grande, toma la decisión de dejar sus astronautas en la Estación Espacial Internacional al margen máximo. Y la decisión fue tomada hace como un mes. En realidad es una decisión así súper rápida y va a tener que ver mucho con la evaluación que se haga de todo el sistema eh, en órbita, cuando ya llega a la Estación Espacial Internacional. Entonces, imagínense ustedes que los astronautas básicamente van a llegar a la Estación Espacial Internacional y después de eso es como llegaron de un mecánico a revisar cómo quedó, ¿verdad? La celda, las celdas en general, que es el caso, que en este caso también sigue siendo el sistema crítico de la cápsula con la que se está trabajando. Sí, 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 o sea, esto no es poca cosa, ¿verdad? La potencia No, de para los sistemas nada. espaciales es bastante importante. Uno siente la responsabilidad cuando uno está en un proyecto, digamos, la responsabilidad de que todos los subsistemas funcionen. Es bastante peso, digamos. Yo recuerdo cuando estábamos diseñando ese que les enseñé ahora, el Tenco, que el otro compañero y yo, que era un colombiano que estaba conmigo en ese subsistema, estábamos siempre hablando sobre eso, ¿verdad? La presión que sentíamos de que, que si fallara ya se sabía que era culpa nuestra, ¿verdad? Eh, Porque es la única forma, básicamente, en que la misión falle catastróficamente, digamos, casi todas las otras opciones dejan por lo menos una pequeña, o sea, por lo menos se puede decir, bueno, funcionó, pero es que vieran que no transmitió bien, vieran que las mediciones no fueron buenas, el sensor no se comportó bien, no pudimos apuntarle a la Tierra para sacar la foto, no sé, pueden haber un montón de excusas, ¿verdad? Pero cuando falla la potencia, ahí sí que no hay nada que decir, ¿verdad? Porque simplemente no sabemos ni dónde está, ni nunca nos pudimos comunicar con él, y esto es fracaso absoluto, ¿verdad? Sí, y justamente lo que tenía en mis notas para anotar al final de la presentación es que vean lo importante que es diseñar un sistema muy robusto. Cuando nosotros empezamos a diseñar los sistemas de Irazu, y Juan José no me deja mentir, nosotros queríamos hacer muchísimas cosas. Nosotros creíamos que el satélite podía hacer mucho más cosas de las que hizo en realidad. Bueno, hizo porque ya está muerto, ya se quemó la atmósfera, pero los japoneses, que tienen un approach muy conservador y muy seguro de paso a paso, nos dijeron, ustedes, la máximo requerimiento es qué tan robusto es el satélite, porque si el satélite 1 de Costa Rica falla, la posibilidad de que haya satélite 2 se reduce considerablemente. Por eso nosotros hicimos un satélite que ustedes que ya tienen relativo conocimiento del área espacial se pueden dar cuenta que es bastante sencillo, la pura verdad. No les vamos a mentir y no es algo que hemos ocultado. Bastante sencillo desde el punto de vista de un satélite bastante sencillo sigue siendo un sistema complicado y sigue siendo algo que celebrar que funcionara, ¿verdad? Pero como dice Juan José, por ejemplo, en el caso del sistema de energía, nosotros estábamos absolutamente seguros de que la batería no se iba a descargar, ¿verdad? Bueno, no estoy Sí, totalmente sí, sí. seguros, pero era, o sea, era básicamente que hubiera un cortocircuito en algún lado y descargar la batería o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero digamos, Sí, de estaba condiciones sobrada. normales, sí estaba sobrada. Entonces, eso es importante, ¿verdad? La otra cosa es que si ustedes ven el video de Irazu, fue lanzado cuando la Estación Espacial Internacional estaba de día, que recuerdo que Juan José nos dijo que salvada, porque, porque es mucho más fácil regular la temperatura y la temperatura puede ser un elemento bastante grave. Ellos nos dieron el favor de hacerlo de esa manera. Hacerlo de noche hubiera significado un calentamiento que genera muchísimo más riesgo en el lanzamiento. Y recordar eso, ¿verdad? Adolfo, perdón, haciendo un comercial. Por favor. La misión esta de BIRDS 1, ¿verdad? Del Instituto Tecnológico de Kyushu, que fue, digamos, de la primera, ¿verdad? Entonces fue como tuvo mucha cobertura, que eran como varios países, ¿verdad? Mandando un satélite cada uno al mismo tiempo, hicieron release de noche.
y nunca se recuperó. El satélite realmente nunca se recuperó. Así es. Estuvo con la batería como a -10 por no sé cuánto tiempo. Yo creo que fueron meses, digamos, porque no tenía calentador. Y como no consumía potencia porque el sistema se apagó, el sistema propiamente en su consumo hubiera calentado también en la parte interna del CubeSat. Pero como nunca logró encenderse ni siquiera, entonces nunca se calentó. Y así pasó el tiempo, ¿verdad? Hasta que entró, digamos, en un ángulo beta, ¿verdad? Que es como, bueno, ahí yo no sé si ellos también saben que es un ángulo beta, pero llegó un momento en el que entró un ángulo beta más favorable y entonces empezó a calentar y digamos, reaccionó, revivió, como medio año después del lanzamiento más. Sí. No, no sé si tienen alguna otra pregunta, gente. Yo me he aprovechado demasiado de Juan José hoy, pero creo que sobre todo porque quería orientar las preguntas respecto a los requerimientos que nosotros vamos a tener en el diseño del sistema, pero no sé si hay alguna otra pregunta de alguno de ustedes. No veo, no veo. Ajá, Roy, por favor. Buenos días, sí. Es una consulta respecto a la parte de algoritmos, aprovechando que tiene ahorita la imagen. Cuando usted llamó a los nombres de los algoritmos, por ejemplo, el hill climbing y el disturbar y medir, ¿esos son el mismo algoritmo o hay alguna diferencia entre esos dos? Eh, Entre hill climbing y perturbar y medir, hay una leve diferencia, pero no recuerdo exactamente bien qué es. Yo sí tengo claro que perturbar y medir sí es, digamos, aumentar el voltaje, medir potencia y seguir aumentando, digamos, el voltaje hasta ver que la potencia cae y entonces ahora disminuir y así, ¿verdad? Eso es perturbar y medir. Ok. Ujú. Hill Climate tiene una pequeña diferencia, pero no recuerdo exactamente cuál es. Pero no son exactamente iguales, ¿verdad? O sea, hay una diferencia pequeña ahí. Ok, ok. Hay Muchas gracias. modificados, hay con peso, ¿verdad? Hay unos con peso que son interesantes, que es en el que uno, eh, el paso ahora que me preguntaba uno de tus compañeros sobre el paso se varía. Si estoy muy lejos, digamos, si la pendiente se siente que está muy lejos, entonces él mide eso y hace el paso más amplio, entonces cambia el paso. Ok. Que eso también se hace en Fusilogic. En Fusilogic se definen, digamos, en lógica difusa se definen como varios puntos en los cuales él está con una pendiente alta, una pendiente media, y etcétera, y en base a eso también es el paso, no tanto el paso, sino la modificación, sí, el paso, o sea, la modificación de voltaje, que tanto se brinca. Y entonces justamente cuando él empieza a llegar al punto superior, ya la modificación en Fusilogic se vuelve muy, muy pequeña, eh, porque ya está muy cerca del punto, digamos, que anda buscando. Y entonces, cosas como esas, ¿no? Ujú. Ok. Muchas gracias. Pero ya. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, voy a Reclaim Host de Juan José. Agradecerle muchísimo por la clase. Yo, igual que la vez pasada, aprendí un montón. Creo que los elementos del dimensionamiento quedan bastante claros, espero, porque esto va a ser muy importante para... El satélite no es un Lego, ¿verdad? A pesar de que uno pueda comprar las piezas en sistemas que parecen Amazon ya, el dimensionamiento y el balance de algunas cosas son bastante difíciles y esta parte de potencia no es tan fácil de dimensionar como la masa, por ejemplo, que es simplemente sumar masas o incluso el volumen no es tan fácil porque hay que diseñarlo, pero no es tan fácil. Eh, y esto tiene muchísimo que ver con el conocimiento, no solo de potencia, sino de cómo funcionan los sistemas espaciales, qué es lo que está pasando. Así que, Juan José, de nuevo, agradecerle muchísimo la presentación. Sinceramente, ha estado excelente, estoy súper contento, igual de que excelente estuvo la de Ángel en la parte de comunicación. Les agradezco muchísimo a la gente que se ha conectado y decirles que bueno, que en este momento entonces estoy parando
la grabación después de agradecerle a Juan José. Juan José, de verdad, muchas Y gracias. recuerden que me pueden contactar, ¿verdad? Sin ningún problema. Todos los que están en este curso, a la hora que estén en el tema de potencia, me pueden contactar. Muchas gracias, Juan José. Con mucho Estoy gusto. parando la grabación